Este es un caso que llegó a corte en España, no tenemos ninguno semejante en Argentina, donde había un grupo de investigación, que el proyecto era DNA antiguo, iban a analizar el ADN de 4 comunidades de más o menos 5.000 años de antigüedad. Una de ellas eran los Zonas, en la Patagonia, otra era en Nubia, en África. Bueno, y ver qué cambios en el ADN de esas comunidades con respecto al actual y entre ellos mismos, ¿no? El que presenta el proyecto son 2 profesores, directores, hay otros 3 investigadores asociados y había 4 becarios de doctorado. Elaboran el proyecto, reciben el financiamiento y uno de ellos, becarios, defiende su tesis con su trabajo allí y, a consecuencia de la tesis, presenta 3 papers en 3 revistas científicas diferentes y los demás se sienten muy molestos porque dice que no fueron mencionados, que deben haber sido coautores del paper, porque al fin y al cabo el trabajo lo hicieron en el grupo y él utilizó parte de las muestras relevadas por uno, por otro, parte de los estudios, y bueno, son coautores del paper, de cada uno de los papers, y esto llega a un juez. Imagínense un juez que tenga que entender algo de esto, ¿no? Entonces cuando llega el juez hace una cosa muy salomónica y dice: una cosa son los autores del proyecto y otra cosa es haber trabajado, ya sea en la recolección de muestras, pero su tesis es su tesis. Su tesis no es coautoría de los directores de proyecto. Ahora, está mal que él no haya mencionado que este paper es objeto de esa tesis y que es parte de ese proyecto, financiado por tal y en el cual fue dirigido por tal. Entonces mandó, rarísimo, el juez pidió que por medio de un oficio se notifique a todas las publicaciones que debían modificar las menciones sigue siendo autor fulano, pero tienen que mencionar exactamente a qué proyecto pertenece y quiénes intervinieron en el proyecto. Y quedó claro que él era el autor de los papers, de los artículos, pero no autor del proyecto, que había intervenido y que todos los demás tenían... Incluso el juez dijo algo más. Sobre el proyecto hay originalidad y autoría, el proyecto mismo, el que se presentó a financiamiento, no los resultados posteriores. El diseño de un proyecto puede tener autoría y originalidad. Cosa interesante. ¿Por qué? Porque uno presenta no sé, a la agencia, a todos los sistemas que hay de financiamiento, montones de proyectos. El proyecto en sí mismo puede ser original y tener autoría. Después la tendrán también los resultados, 2 o 3 años después, pero el proyecto mismo lo podría tener, ¿sí? Lo cual nos lleva a otro problema. ¿Qué nivel de detalle o de expresión hace falta en una obra académica, por ejemplo, en el índice de un libro, por ejemplo, en el diseño de una carrera de posgrado? Bueno, el diseño de una carrera de posgrado puede tener originalidad y puede ser obra, podría ser, en la medida que sea una carrera donde se analicen aspectos, por ejemplo, interdisciplinarios nuevos. Yo me acuerdo hace unos años, bioingeniería, hace unos años ya 20 tal vez, ¿no? Creo que acá en Mendoza eran muy buenos en eso, también en Paraná, en Entre Ríos. ¿Podría ser una carrera? Sí, podría ser en el esquema. Ahora, luego puede haber otro que genere otra carrera de bioingeniería, no va a ser la única carrera. Puede haber 5 o 6 carreras, cada uno con su plan de estudio. Ahora, si uno agarra y copia literalmente el plan de estudio de la universidad, y ahí hay un caso de reproducción ilícita y de plagio. No de implementación, porque el derecho de autor no protege la implementación. O sea, por eso puede haber muchas carreras similares. Lo que no puedes agarrar es machetearte y copiarte el programa de una universidad, presentarlo a la comunidad como si fuera propio, ¿no? Eso no puede. Bueno, entonces para gestionar el derecho de autor tenemos 4 temas, que son los grandes temas. El primero es el tipo de obra, con el cual empezamos hoy a la mañana, y ahí hay obras de distinto género, artísticas de todo tipo. Hay un proceso creativo, donde surge esa obra, proceso creativo en el cual las autoridades de las universidades no tienen capacidad suficiente para estar metidos en todos lados, es muy difícil, apenas a veces se puede gestionar donde hay algún resultado inventivo, pero todos los resultados autorales, que son centenares o miles por año, no se sabe, ¿no? Tenemos también un régimen, que es el que vamos a ver hoy a la tarde, de titularidad, porque el hecho de ser autor no significa ser titular. Vamos a ver cómo se asigna titularidad, que es otro tema. Si asignar autoría es complejo,
vamos a ver que asignar titularidad es igual o más complejo todavía. Y luego, depende del tipo de obra y de quién sea el titular, vamos a ver qué tipo o modo de explotación es posible con esa obra. Que eso va a ser tema de mañana. Mañana vamos a ver especialmente temas de contratos, temas de redes digitales, una cantidad de elementos, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a hacer el caso más simple. Vamos a asignar autoría, un artículo científico o tesis. Supongamos que tenemos un autor individual bajo dirección, que es el caso que plantearon, que es el más común. Tenemos centenares de alumnos de maestría o decenas de alumnos de doctorado. Hay un director. El director, si lo que hace es orientar, no es coautor. El autor tiene que reconocer la autoría de otros. El autor tiene que citar a quien debe citar, debe agradecer a quien debe agradecer y debe respetar los aportes que aparecen mínimos, por ejemplo, los gráficos, las fotografías, los dibujos, los datos, todo eso, reconocer la autoría de los demás. Ahí tenemos un artículo, una tesis. En principio tenemos un único autor. Lo que no sabemos es si tenemos un titular. ¿Por qué? Porque si bien la titularidad básica es la titularidad del autor, el autor nace como, al ser autor es de por sí titular, puede ser que la titularidad la haya cedido o haya una titularidad derivada. Puede ser que depende del tipo de relación de ese autor con la institución, sea autor pero el titular sea la universidad, o CONICET, o INTA, o más de uno de ellos. ¿De dónde va a salir esto? Va a salir de la legislación y va a salir del reglamento. ¿Por qué la legislación? Porque la legislación, por ejemplo, prevé qué pasa con el software y la base de datos. No prevé qué pasa y no dice, y ahí la titularidad queda en cabeza del autor, salvo que haya un reglamento y el reglamento diga persona en relación de dependencia, con dedicación full time, que utilizó los medios, que es parte de su plan de trabajo anual, que es lo que se le aprobó en su proyecto de investigación. Entonces ahí ya es autor, siempre lo va a hacer, y sus derechos morales nunca van a ser conculcados. Mañana se va a dedicar a eso Graciela. Pero titularidad puede ser de la institución. Vamos a algo más complicado. La universidad hace consultoría de software. También un jefe de proyecto, que puede ser un titular de cátedra, a su vez investigador, pongamos CONICET, trabaja con pasantes. La relación jurídica de los pasantes es toda una nebulosa, súper gris. Y van a desarrollar un aplicativo open source, es el tipo de obra. En ese tipo de obra ya tenemos que la titularidad corresponde al empleador. Ahora, puede ser que el empleador haya celebrado un contrato con la compañía que financió la consultoría, por el cual va a ceder los derechos. Entonces aparecen las licencias, sobre lo cual opera el open source, supongamos que es open source, pero dentro de open source hay muchos tipos de licencias. Apache, yo no conozco casi nada de esto, pero bueno, hay muchos tipos. Entonces tengo que mirar las licencias, ver si el resultado es disponible y ver si el contrato con la empresa que me financió la consultoría le tengo que transferir y ceder la propiedad, y ver también a su vez qué dice el reglamento, porque por ahí el reglamento dice no hay cesión pero sí hay licencia. Hay una serie de elementos que también hacen que sea complejo y por eso aparece aquí esta en signos de pregunta, ¿no? Bien, entonces estos son los 4 grandes temas para gestionar propiedad intelectual, no solo en la universidad, pero la universidad tiene la dificultad de que tenemos personal de distinta dependencia. Una cosa es profesor full time, otra cosa es un part-time, y peor todavía si es un part-time que da clase en 4 universidades, pero puede ser que dé clase en 4 pero en una sola investigación. Pero también puede ser que la investigación la haga en sus tiempos libres, en el garage. Bueno, así que todo esto hay que mirarlo cuando llegue el caso concreto, empezar a sacar cada fibra y ver cómo está compuesto el tejido. Hoy día la misión de los científicos e investigadores va cambiando, la sociedad nos pide mucho más, nos reclama, porque hay muchas bocas que alimentar, muchas necesidades que resolver, hay temas ambientales, hay temas de transporte, hay temas de salud, no sé, culturales. Entonces los profesores ya no solamente transmiten el conocimiento, sino que desarrollan y prestan servicios, y empiezan a transferir, y empiezan a vincularse con empresas. En esa vinculación con empresas, con organizaciones del tercer sector, con lo que fuere,
la propiedad intelectual es un tejido conectivo. Atrás, sin que uno lo vea, está la propiedad intelectual. Uno dice, bueno, qué bueno, este grupo de investigación desarrolló un nuevo compuesto para... Bueno, atrás de eso hay, sin verlo, una cantidad de temas vinculados a autor, patentes, licencias, derecho laboral, administrativo. Bueno, tenemos transferencia del conocimiento por medio de los graduados. Un graduado es conocimiento puesto en el mercado laboral, pero también tenemos publicaciones, tenemos consultoría y tenemos estos temas que son los startups, las incubadoras, los parques, donde ahí el involucramiento de la institución, si está bien organizada, si hizo los papeles adecuadamente, se logra vincular de modo más efectivo y de modo más sustentable con las empresas, ¿no? Entonces ya no es tanto en nuestro país, donde hay menos, pero hace poquito el INTA participa como accionista de una empresa que puso en el mercado vacunas aviares. La verdad que es un proyectazo de muchos años de investigación y ya tenemos algunas pequeñas experiencias. INVAP de algún modo es una especie de mega startup que ya lleva varios años en el país, ¿no? Y INVAP, además de los satélites y una cantidad de cosas que ha hecho. Bueno, en esto el autor universitario es el único que puede autorizar o prohibir todo uso de su obra, apoyado en el reglamento, y ver qué derechos tiene. Hay que verlo en el reglamento. Si no está, hay que prever ese reglamento, hay que pensarlo. Particularidades. Fueron saliendo, no vamos a entrar mucho en detalle, pero en la obra en colaboración hay 2 o más autores que crean una única obra. En algunos casos será con aportes inescindibles, y si hay autoría, y en otros los aportes son separables. Hay que ver ese proceso creativo y ver cómo efectivamente fue. No hay una regla única. Y en la obra colectiva lo que tenemos es un coordinador. Por ejemplo, este podría ser el caso del manual o del libro de texto elaborado por la cátedra, por ser una obra colectiva. A veces se separa, a veces no se separan, pero hay un único titular. Y acá, para todos los agujeros que quedaron en esta primera parte, lo único que tenemos son ser más previsores y eventualmente hacer los documentos correspondientes, que básicamente serán contratos. Si hay coautoría, si uno no dice nada, serán partes iguales porque así lo dice la ley. Pero que sean partes iguales tiene un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque dice, bueno, partes iguales, pero entonces se aplica el condominio. Se aplica el condominio y el condominio está hecho para inmuebles. Entonces, cuando uno tiene un condominio, supongamos un bien que quedó después de una herencia, de una sucesión, bueno, ¿quién decide? No, decide el tío Pepe. ¿Por qué el tío Pepe? Y yo no. Bueno, porque el tío Pepe lleva más años. Bueno, pero eso en la coautoría no es tan fácil. Entonces, ¿quién decide qué editorial? ¿Quién decide cuántas regalías? ¿Quién decide cuántos ejemplares se regalan? ¿Quién decide si lo adaptamos, si lo traducimos? ¿Quién decide si toma la página web? Si cambiamos de ilustrador, si hacemos una segunda edición. Bueno, entonces, hacer un documentito, digo documentito, no, es complejo, pero lo digo así para no asustarlos, que se llama convenio de coautoría o de cotitularidad en todo caso, para ver cómo vamos a regular lo que pase con esa obra. Porque uno dice, bueno, hasta ahora tenemos un libro, podría ser un libro. Si es un artículo científico, ahí queda, y pareciera que no hay mucha más complicación. Hasta por ahí no más. Porque dice, bueno, muy bien, lo sacamos en tal idioma, pero ahora nos lo piden, ¿estamos todos de acuerdo en traducirlo? No arreglamos nada antes. Intercambiamos mail, sí, lo traducimos, con tal editorial. No, mejor con tal otra editorial, ya empezó el primer problema. Bueno, muy bien. No, es que se fue fulano del grupo de investigación y no sé si va a querer participar en la nueva edición. Chao, otra vez, otro problema. Y esto no me digan que no pasa. Pasa demasiado seguido. Bueno, entonces acá hay que documentar estas cosas. Lamentablemente no es que yo los quiera cargar de más papeles y más trabajo. Tal vez si son documentos científicos o un paper, no más, pero si uno quiere ya escalar y quiere agregarle un poco más de nivel de complejidad comercial, explotación, redes sociales, traducciones, bueno, no hay más remedio que hacer papeles. Bueno, vamos a cambiar de tema, abruptamente. Esta señora, la conocen, fue reelecta hace poco de nuevo,
Ahí estaba un poco más joven, yo creo que voy a tener que actualizar la foto, pero bueno, ahí estaba muy joven, o más joven, y todos la conocen. A este señor, ¿alguien lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Bueno, no lo van a conocer. Era el ministro de Defensa de Angela Merkel y era el candidato a sucederla. Pero se descubrió que el muchacho había plagiado su tesis. Candidato a primer ministro de Alemania. Y plagió su tesis, siendo ministro de Defensa. Antes había sido diputado, y cuando era diputado, como para ganar puntos, le pidió a los colaboradores que lo ayudaran. Entonces empezaron a copiar, pegar, fichar, no sé qué nada. Y salió su tesis, la presentó en la Universidad de Bayreuth. Lo descubrieron, al fin lo descubrieron, y el muchacho, su carrera política, creo que ahora volvió a la empresa familiar, no sé, pero un desastre, ¿no? Se llamaba encima Karl Theodor zu Guttenberg, que trae reminiscencias del primer copy-paste, que era, bueno, el primer reproductor en masa que fue Gutenberg, ¿no? Esta señora, tampoco probablemente la reconozcan, Annette Chavan, era la ministra de Cultura de Angela Merkel, también plagio. La de Cultura. El de Defensa, uno diría, bueno, no sé, qué sé yo, pero la de Cultura, ¿no? En la Universidad de Düsseldorf, con 12 votos a favor, 2 en contra, le retiraron el título de doctora a la ministra de Educación, no de Cultura, de Educación. Bueno, caramba, ¿no? Lo que es ahora Google. No hay forma de o hacer las cosas bien o Google te mata. Angela Merkel quedó un poquito cariacontecida con el primero. Con la segunda dije, no puede ser. 2 veces, ¿no? Compro un circo y me crecen los enanos. Y ya después, a tristeza noté el fin. Espero que no estemos así esta noche nosotros, pero la pobre estaba muy, muy acongojada. Tampoco le fue bien, era el presidente de Hungría. También plagió la tesis doctoral. Y cuando renunció dijo, el jefe del Estado encarna la unidad de la nación, por eso en la situación actual me siento obligado a entregar el mandato. Ajá. Bueno, la historia se ve que esto corre como el aceite, ¿no? Es una cosa... candidato a la última elección de Perú, iba tercero, tenía en ese momento el 12%, rector de una universidad, y lo denunciaron en la Complutense porque había plagiado su tesis de doctorado en la Complutense, siendo rector de una universidad, un tema de educación también, pero como si fuera poco, descubrieron que había plagiado la tesis de maestría en la Universidad de los Andes de Colombia. O sea, había plagiado la de doctorado, la de maestría, y era rector de una universidad y le quería ser presidente. Bueno, este es el más reciente que tengo, del año pasado, el presidente actual de México, que dije, ¡ay, se me chispoteó! Se me chispoteó, me olvidé de citar. No cité como a 20 tipos, qué cosa, che. No cité, pero acá la universidad, él sigue siendo presidente, la universidad dijo, no tenemos nada previsto en el reglamento. A ver, ¿te hace falta un reglamento para quitarle el título? Después que se arreglen los diputados, los senadores, pero yo como universidad, rajá de acá, no te quiero ver. Pero es difícil decirle que no al presidente en México y decirle te quito el título. Yo entiendo que es difícil y la universidad encontró una solución, que no sé si es una solución, pero así se escapó. Bueno, entonces, motivos para el plagio. En la ley argentina no está definido el plagio, pero se entiende habitualmente el plagio como el hacer aparecer como propio lo ajeno. Apropiarse de lo ajeno haciendo para hacer como propio. Lo primero me parece a mí pereza intelectual, por lo menos algunos de los casos que veíamos ahí eran así. En otro caso podría ser la masividad de la educación si los profesores no pueden revisar bien las tesis, y a veces uno se lo encuentra. Me ha pasado en algún sumario que me tocó, que el director de primerísimo nivel, titular de cátedra, y le traen una tesis de 180 páginas, no era su tema específico, pero se la trajeron casi terminada. Ah, mire qué bien, está muy bien escrita, claro. Eran 80 páginas copiadas al juez Fay de la Corte, y otras 70 copiadas a otro constitucionalista, y otras 40, o sea, de 3 autores, 80, 70, en la tesis de 180. Creo que lo único propio era la introducción, y no sé si las conclusiones, y se notaba que eran propias del autor, porque eran espantosas. Pero la verdad que era una calamidad. Todo el resto era buenísimo, la pluma de Fay, bueno.
no me acuerdo los otros dos quiénes eran. Y el tipo vino con la caradurez de decir, esto es mío, yo no copié de nadie. Bueno, entonces vamos a citarlo, dice el decano, al doctor Fait, para que el doctor Fait diga si él se copió de usted. Bueno. Por suerte desistió y se fue de la universidad sin iniciar un juicio, pero nos hubiera encantado hacerle juicio. Bueno, otro puede ser carencia de metodología y esa es responsabilidad nuestra, si nosotros no somos cuidadosos al enseñar, al dirigir a los alumnos, no solo una asignatura, sino el trabajo minucioso del profesor que revisa, que recomienda nuevas fuentes, que entiendo que lleva tiempo, pero si uno no puede hacerlo, que no lo haga. Pero no larguemos a la calle graduados con tesis copiadas, o trabajos o exámenes copiados, ¿no? Otro problema es un tema un poco más grave, más técnico, que son las ideas que están en el dominio público o la intertextualidad. Las ideas comunes, yo dije, la entrega de la cosa en la compraventa, eso no hay nada original en eso. Ahora, una cosa es ideas en dominio público y otra cosa son frases o aforismos comunes. O sea, el todo es mayor que la parte, es una frase de la metafísica, creo, de Aristóteles, no hace falta demostrarla, ni hace falta siquiera citar a Aristóteles. Si lo cita, fantástico, sobre todo si demuestra que ha leído la metafísica de Aristóteles, pero no le vamos a pedir que... Entonces, ese tipo de cosas no serían plagio, salvo que él diga, como dije la semana pasada, el todo es mayor que la parte. Está bien, puede ser, como repetí la semana pasada, pero no como dije, ¿no? Este es un tema delicado, que son las exigencias del medio académico. Varios de los casos que vamos a ver ahora les voy a mostrar alguna jurisprudencia, son personas que tienen que presentarse a concursos, a ser recategorizados, lo que fuere, y tienen que entregar, hay una beca, lo que fuere, y después uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Así que en ese sentido, en su momento era muy buena, yo creo que ya lo eliminó la CONIAU en el reglamento último de maestrías, pero creo que un director no puede dirigir más de 5 al año. No sé si sigue vigente eso, estoy un poco... ¿Sigue vigente? No más de 5 al año. Es un número bastante bien, por lo menos en maestría. En doctorado sería imposible 5 al año, pero bueno, en maestría se podrían 5 por año. Luego problemas personales que también aparecen. Tenía a mi madre mal, la internaron, se me acabó el tiempo y entonces entregué lo que pude, que hice copy-paste, bueno, y ahí salió, ¿no? Este es un profesor chino que dice que el plagio es un problema puramente académico y refleja el estatus moral personal. En uno de los casos de plagio, que no lo traje porque no era tanto para este público, una jueza paraguaya que fue acusada de plagio de su tesis, había copiado 170 páginas, una parte de un profesor mendocino, Massini Correas. Se había copiado como 30 páginas de Massini Correas, la jueza paraguaya, y el capítulo 2 decía, el plagio, ¿un problema personal o institucional? Decía ella, y atrás venían 20 páginas copiadas, ¿no? Yo creo que es de los dos, yo creo que es personal y es institucional. La institución tiene que asumir y tiene que organizar el sistema de evaluación, tiene que tener su reglamento, tiene que tener, no sé, quién va a iniciar el sumario, quién va a dar las clases de metodología, pero también es personal. Y el chino seguía diciendo, en la actualidad la atmósfera académica en general se caracteriza por un anhelo de obtener éxitos rápidos y beneficios instantáneos. Muchas universidades e instituciones de investigación apuntan a alcanzar el reconocimiento mundial. Sin embargo, si fueran realmente conscientes de las condiciones y los estándares de las universidades de talla mundial, comprenderían que tienen una gran brecha con respecto a estas, imposible de acortar en corto tiempo. El proceso creativo, como decía Edison, es 90% transpiración y 10% inspiración. Entonces, eso lo dijo él para inventar. Nosotros tal vez lo mismo tengamos que decir para crear. O sea, puede haber un autor que se inspire, supongamos hoy a la noche, y escribe un tango sobre los malditos ecuatorianos o lo que fuera, ¿no? Y puede ser que se inspire frente a la pantalla y llore, entonces le salga un tango fantástico, y después Graciela mañana lo baile, que es muy buena bailarina de tango. Pero la verdad que es mucha transpiración, ¿no? Es mucha transpiración. Y nosotros como universidades tenemos que canalizar ese esfuerzo.
No pretender que todo va a salir así espontáneamente, como los hongos, ¿no? Tipos de fraude, el plagio, incorrección de citas. La incorrección de citas puede ser una cosa leve y no ser un fraude. El tema de citas, ahí son más bien rigurosidad académica. Fabricación de datos, falsificación y manipulación de datos. El tema de seleccionar algunos y no otros, lo hacen los abogados, lo hacen los jueces, citan alguna doctrina y se olvidan de la otra, citan una jurisprudencia y no citan la otra, eso es común. Común no quiere decir que esté bien. El caso famoso de tergiversación de información, yo no me acuerdo el nombre ahora, este coreano que dijo que había clonado por primera vez un ser humano y que quería el Nobel de Medicina, y era todo falso. No, ahora creo que se dedica a cuidar el jardín de la Universidad de Seúl. Autoría ficticia, la venta de tesis, políticos que escriben sus biografías, no escriben nada. Hay periodistas que prestan la pluma, más que prestarla la prostituyen. Los derechos morales hay que respetarlos siempre. Si lo escribieron en conjunto, siempre tiene que estar mencionado el coautor. Publicación duplicada, autoplagio, esto es un tema ya más académico, no tiene nada que ver con el derecho de autor, pero sí le interesa al CONICET y sí le interesa a la universidad para los procesos de acreditación. Si uno escribe una tesis, presenta la tesis y de ahí lo separa y lo divide en 3 papers, tiene que indicar que corresponde al capítulo 1 donde analicé tal cosa, ¿no? Y si modifica, tiene que modificar lo suficiente para que sea un artículo nuevo, no para que nos presente 2 veces lo mismo cambiándole el título. O sea, ¿cuánto cambio es necesario? Acá no hay criterios únicos. Por ejemplo, en derecho, algunos consideran que un cambio del 25% puede ser un artículo nuevo. ¿Cuánto? ¿25% en qué? En fuentes, en extensión, en nuevos conceptos. No hay un criterio. Pero, por ejemplo, hay editoriales que, por ejemplo, en economía, que no admiten que el libro tenga más de 2 capítulos que correspondan a libros anteriores. O sea, hasta un máximo sobre 10 capítulos del libro nuevo, 2 capítulos podrían pertenecer a libros anteriores. Acá no hay un criterio, ya les digo, de derecho de autor, es un criterio editorial o un criterio académico que cada uno tendrá que poner el estándar donde quiera. Y en una publicación científica, ¿usted cuánto recomendaría un artículo, por ejemplo? Depende mucho de la especialidad. Yo no conozco cada una, pero por ejemplo sé que una consulta que me hicieron en la Facultad de Medicina, ellos hablaban del 60%, que el 60% tenía que ser nuevo. En Derecho habíamos tomado el criterio del 25%. Los abogados nos escribimos las leyes a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad que no sé si alguien tiene algún criterio acá. No, una pregunta. En el caso de la publicación duplicada o autoplagio, en el caso de las tesis, a veces se nos exige publicar antes de escribir la tesis. Sí. En este caso, ¿cómo sería? ¿Me puedes decir que el capítulo 2? Eso es lo que diga el reglamento. Si el reglamento dice que es obligatorio publicar antes, sí, y que eso que publicó antes encima es con referato y una revista indexada, sí, y uno lo incorpora como un capítulo 2, es parte del reglamento, no es un tema de derecho de autor. Sí, lo que haya establecido el reglamento. Hay otros reglamentos que dicen que tiene que ser inédito. Sí. Hay, eso es. Muchas veces pasa al revés. En los posgrados, antes de terminar una tesis, los posgraduandos preguntan si esa tesis no les va a quitar derechos para presentar después, para publicarla en distintas revistas. Lo que digan los reglamentos y lo que digan las editoriales. Hay editoriales que dicen inédito. Hay editoriales que dicen puede ser una actualización de un artículo anterior. Puede ser una parte que correspondiente a... Eso, la verdad que no hay un criterio único. Hay que mirar qué dicen las pautas editoriales y qué dicen los reglamentos. No hay mucho más. Es decir, pero mediante un reglamento se podría llegar a salvar. Sí. A ver, se puede salvar y si es un posgrado, supongo que el reglamento ahora pasó por la CONIAU también, o sea que también ahí hay un cierto de que esa conducta es legítima, ¿no? Publicación fragmentada es parecido a lo anterior y publicación inflada también le agrego algún par de cosas, un poco de maquillaje y sale un nuevo artículo. Bueno, un reglamento de posgrado define así el plagio.
Dice que cualquier trabajo intelectual es la apropiación literal o sustancial de ideas, sentencias u obras ajenas. Fíjense ustedes que acá esto hace ruido, o les debería hacer ruido, porque yo les dije que no hay derecho de autor sobre las ideas, sino sobre la expresión. Pero lo que pasa es que esta norma es una norma específica de un reglamento de posgrados, y para ellos la apropiación de ideas será plagio porque se trata de una finalidad académica para evaluar el proceso pedagógico. Para ellos, para evaluar el proceso pedagógico, quieren que se reconozcan también las ideas. Esto no sería un problema en tribunales, ¿sí? Sí es un problema entre los pares, el no reconocimiento, el ningunear, perdón, ¿no? El ningunear a un par y no mencionarlo, ¿no? Yo me acuerdo de un expediente, de un sumario que me tocó de un caso de plagio. La alumna, el sumariante le pregunta ¿por qué lo cita el doctor Nissen, que era un socialista muy famoso, pero no citaba a otros que lo había copiado mal, ¿no? Muy mal lo había copiado. No, bueno, porque el doctor Nissen es conocido. ¿Y qué? ¿Y el otro? Entonces nunca va a ser conocido. O sea, te apropias de lo de él, no lo mencionás, entonces, bueno, abuso, ¿no? Obras publicadas o inéditas, presentándolas como propias, o bien no citando en las notas al pie con claridad y exactitud las fuentes utilizadas en cada punto. Va a ser importante y sustancial cuando haya una apropiación significativa o escritos de otros cuando la sumatoria de pequeñas apropiaciones. O sea, el contrabando hormiga también es contrabando. El plagio fabricado de pequeños robos también es plagio, ¿sí? Le llaman plagio inteligente. Por ejemplo, Emery, uno de los autores argentinos más conocidos, lo llama así plagio inteligente, al que lo hace, lo disfraza. Toma de acá, toma de allá, le hace pequeños cambios, plagio inteligente. No es plagio la utilización de ideas y sugerencias dadas por un profesor, director o cualquier persona que se haya consultado. Bueno, y acá estamos distinguiendo lo que es plagio de lo que es mala práctica o buena práctica, ¿no? Repito, esto que está acá es de un reglamento de posgrados, no es el Código Civil, no es el Código Penal o la Ley de Derecho de Autor. Los criterios son distintos. Ustedes van a tener unos criterios que los rigen como universidad, o universidades porque hay varias. Si eso va a un juez, el juez va a evaluar tal vez de otro modo, ¿sí? Una consulta. En el caso del autoplagio, por ejemplo, un autor escribe un libro con determinado título y luego ese mismo contenido lo publica en otro libro cambiándole solamente el título. Digamos, ¿sería una mala práctica, pero también se infringe alguna normativa? No, no infringe la ley de derecho de autor porque es a sí mismo, sí, pero sí podría infringir algún reglamento o alguna normativa del CONICET o de lo que fuera. La única duda que me queda, pues la tengo hace 10 años y nunca la resolví, si infringe la ley de defensa de la competencia por un engaño al consumidor, al lector, sí. O si eso implica una violación al contrato de edición. O sea, celebré un contrato de edición con el primer editor, contrato exclusivo, no me interesa más ese editor, pero sigo vinculado, le cambio la tapa, le cambio el título y celebro con el editor B. Ahí sí tengo una infracción al contrato de edición. Ahora, eso no pasaría si los derechos que le cedía el primer editor ya caducaron. No, si caducaron y el contrato se acabó, no pasa nada. No pasa nada. No. Pero bueno, digamos que ahí hay un tema que si el lector es un consumidor engañado, puedo ejercer alguna acción. Digo, una de las normas de la ley de defensa del consumidor es la información adecuada y la buena fe entre el proveedor y el consumidor. Hay que ver si el autor puede ser un proveedor frente a un consumidor lector. Digamos que es una cosa rara que todavía no... El día que alguien quiera escribir de eso me avisa, me encantaría leerlo. No voy a dedicarme yo, pero me parece un tema interesante para ver. Esta es la Universidad Nacional del Centro, que es la que está en azul. Es menos detallado. Dice que el plagio es la presentación de las palabras o pensamientos de otra persona como si fueran propias. Es lo mismo, pero hay que hacer un trabajo interpretativo un poco más extenso si uno quiere tomar esta norma para... Una universidad privada dice que plagiar es una inconducta, pero no define qué es plagiar. Mi recomendación es que si no tienen todavía un reglamento, lo escriban con cierto detalle. ¿Por qué? Porque después es difícil que el alumno entienda lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal, porque además hay que explicárselo. Y hay que explicárselo también a los colegas, porque también hay profesores que plagian, no solamente los alumnos, ¿no? Cosas veré de Sancho. Bueno, este es un caso de jurisprudencia que sucedió en la Universidad de Belgrano, donde la alumna
que sacó el premio Medalla de Oro, Mejor Tesis, como parte del premio se la publicaron en la página web, y al estar en la página web, una persona dice, uy, qué parecido que es a lo mío, y le había copiado a un abogado de la Procuración del Tesoro como, no sé, 60, una cantidad de páginas, artículo que había publicado, y el afectado le inició un reclamo a la alumna, al director, al tribunal, a la universidad, a la abuela del rector, a todo el mundo, ¿no? Y terminó siendo condenado el alumno, una seria advertencia por negligencia al director, pero no condenado, y también una advertencia menos severa a los miembros del tribunal y a las autoridades de la universidad por no tener procedimientos, pero la verdad que eso, que me haga un chachazo en la cola el tribunal parece nada. Pero lo que sí me parece irrelevante es que, si bien pareciera que no es sancionable por negligencia, al menos en este fallo no se logró demostrar que la negligencia hubiera sido dolo y por lo tanto hubieran admitido una inconducta que sí fue sancionada. En ese momento los 50.000 eran $50.000. Estamos ahí, ¿no? O sea que fue bastante fuerte. Fue me pareció interesante la pena esta. Bueno. Y este es otro reglamento, pero ya no de titularidad, no de plagio, sino de buenas prácticas. Ya acá no es un tema de sanción, sino que se insta a los miembros de la comunidad académica a firmar como autor únicamente cuando se lo ha escrito individualmente o en real colaboración, no comprar jamás la autoría de un trabajo, encargando su confección a otra persona, pidiéndole que ponga por escrito sus propias ideas, cuidar la forma de reconocer autoría, que es la cita. Una cosa es la textualidad y otra cosa es la paráfrasis, el parafraseo. Establecer normas específicas que delimiten los roles. Dice desde el principio, interesante que diga desde el principio, quiénes son los roles, el rol de cada uno, si son coautores, obra colectiva, y de un modo y orden que haga a la real participación de todos. En forma positiva. ¿Cómo? Que está en forma positiva. Está en forma positiva, ¿no? O sea, piénsenlo. Si Universidad Austral. Esta es la de la Austral, sí. Estos son dos casos que llegaron a la Cámara Contencioso Administrativa. En un caso, un concurso en la UBA para titular de cátedra. El profesor Kledermacher se consideró que estaba mal asignado el primer cargo a la doctora Piaggi, que era jueza de cámara, porque dijo que en la tesis doctoral que presentó al concurso había plagio. En realidad no había citado una cantidad de fuentes. Y el Consejo Superior, no sé si fue el Consejo Superior o el Derecho de la UBA, resolvieron que estaba bien porque no hacía falta citar todo. No quedaba muy claro eso en el expediente judicial. Y entonces la Cámara Contencioso dijo que la universidad era autónoma y tenía sus propios criterios. Si la universidad había decidido no sancionar y que eso no era plagio, por más que faltaran citas, no tenían ellos por qué ir en contra de la autonomía de la universidad. Y en el segundo caso, es un caso en el CONICET, donde una investigadora del área de antropología, de los 3 artículos que presenta para su evaluación, 2 eran copiados de un autor paraguayo, literalmente copiados, literalmente. Y acá la Cámara Contencioso, perdón, el CONICET la exoneró, la dejó fuera de la institución. Ella apeló y la Cámara Contencioso dijo, es excesivo. Entonces le dieron 30 días de suspensión, que es lo máximo. Entonces en el primero, uno lo que interpreta es, la UBA es autónoma, el CONICET es autárquico. No sé por qué a la UBA le hicieron caso, al CONICET no, y el juez sobreescribió lo que dijo el CONICET. En cambio en la UBA lo dejaron seguir. De todos modos, me parece que el CONICET tenía razón y la Cámara debería haber confirmado. O sea, si el CONICET, que son técnicos, evalúan los escritos y dicen, acá hay plagio absoluto, plagio burdo y vil, y la expulsamos, nos parece que no puede seguir en la carrera de investigación. ¿Qué hace un juez administrativista metiéndose a reescribir lo que dijeron los investigadores del CONICET? Si no hay arbitrariedad, me parece. ¿Quién eran los sujetos que estaban siendo evaluados en estos casos? Están ahí. La doctora Piaggi, Que era juez de cámara. que era juez de cámara. Y en el otro caso, En otro caso, Paz Technique. pero no era juez de cámara, ¿cierto? No, no es un investigador en antropología. Ah, por eso decía. Ah, bueno. No, es un buen dato. Por ahí sí. Por ahí estaban cuidando entre ellos. Sí, efectivamente. Buen tema, no me he dado cuenta. Interesante.
Bueno, entonces en el plagio académico no interesa el fin de lucro del plagiario, no importa si ganó o no ganó dinero, lo más probable es que no gane dinero. Indirectamente podría ganarlo porque un concurso le puede dar un salario que no tenía o le puede dar un cargo que no tenía. Sí es relevante, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, el caso de plagio de candidatos a jueces o de jueces que piden o se presentan a otro cargo, sí ha sido considerado y no han sido evaluados para ser jueces. Eso pasó en Chubut y pasó en alguna otra provincia. Bueno, ¿qué vamos a mirar? Si hay párrafos idénticos, si hay párrafos disfrazados, reemplazando términos. Bien, digo, no quiero cargar tanto las tintas en esto, simplemente tomémoslo como un tema que hay que trabajar más en el ámbito académico. Está vinculado al derecho de autor, no tiene que ver tanto con la gestión y explotación, pero sí tiene que ver con el rol que el derecho de autor tiene para proteger la actividad creativa y para no proteger a quien no es creativo y no asignar propiedad, titularidad, premios, méritos a quien no ha hecho un aporte creativo original, que eso es lo que evalúa el derecho de autor. Y después hay distintos softwares, que algunos son gratuitos. Hay una cierta paranoia a nivel mundial en esto. Yo me acuerdo un colega que fue a estudiar un posgrado a Suiza, en Ginebra. El primer día de clase eran alumnos de 15 países, lo pusieron a todos en fila, le hicieron leer una declaración jurada. Los suizos no es que sean especialmente religiosos, pero por lo tanto tenían que, era increíble, y los obligaban a entregar todo en formato digital y cada escrito, cada informe iba a ser pasado automáticamente por un software para detectar plagio. O sea, estaban un poquito, la cosa está... Bueno, no digo que haya que llegar a tanto, pero la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos. Siempre estamos hablando de la originalidad, ¿no? Este caso es un caso que no es académico, pero es conocido. En este caso, Nick es el humorista. Vení Gaturri, vamos a hacer un castillito de arena. No, ¿qué castillito? Ahora el negocio es hacer torres de departamentos. Y esto fue en el 2000 y algo, y esto es del 70. Alguien que ustedes conocen bien. Don Joaquín Lavado, Quino, Guille, vení, vamos a construir un castillito. Ah, un castillito en el que vivía un rey, dale, tráeme tu balde con la palita, no puedo, tráetelos para estupideces, estoy haciendo departamentos. Ahí están juntos, 71, 2006. Bien. No voy a contarles toda la historia, pero... Bueno, sí, vamos a... Si quieren... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿No 10 minutos? No puedo contar toda la historia. Cuento el final. Bueno, Quino no le inició juicio, pero sacó una solicitada en Clarín, no en Nación, diciendo: Nick, no se te cae una idea. ¿Y por qué por eso no se te cae una idea? Porque efectivamente no podía hacer juicio de plagio. Porque efectivamente había copia de ideas. Pero los elementos expresivos de Nick, en cuanto a expresión, es propio de Nick, porque el gaturro es de él. No es que solo reemplazó los edificios del 70 por las Petronas, sino que hay elementos expresivos en sus personajes, por ejemplo, en su grafía, donde sí, claramente hay una dependencia ideológica y que diría que es algo más que una inspiración en Quino, pero nunca hubiera ganado un juicio de plagio, me parece a mí. En eso se ampara Nick, y parece que entre los humoristas tiene una fama malita. Bueno, entonces, si hubiera puesto en homenaje al maestro Quino, abajo, bueno, bien, reconozco que me inspiré, pero, okay. Bueno, la cuestión es analizar, hubiera sido cuál es la idea de Quino. La idea de Quino era un niño que madura demasiado rápido y un padre que quiere jugar y se encuentra con el chico lo que quiere es plata. Lo mismo pasa con el sobrino de Gaturro, también quiere plata, madura muy rápido. Diferencias conceptuales, no muchas, porque conceptuales, la diferencia entre los edificios y Petronas no es una diferencia conceptual, sino una diferencia expresiva. Uno reúne, separa elementos expresivos y se da cuenta que los dos lo tienen, porque el papá de Mafalda es el papá de Mafalda, Guille es Guille. ¿Sí? No habría plagio, aunque sí efectivamente
Si esto sucediera en otra disciplina, en la universidad, claramente hay una inconducta académica, aunque tal vez no haya necesariamente un juicio en tribunales civiles o penales.